La palabra camuflaje significa ocultar o disfrazar la presencia de una persona, animal u objeto. Es una táctica utilizada principalmente por personal militar para pasar desapercibido por el enemigo, pero también podría ser utilizada con propósitos verdaderamente malvados por personas que menos esperarías. Hoy nos sumergiremos en la vida y la época de un hombre en el que muchos confiaban y lo consideraban un estándar en la sociedad, Russell Williams. ¿Cómo pudo un hombre tan baluarte, el comandante de una de las bases de la Fuerza Aérea más grandes de Canadá, un coronel altamente condecorado, con una carrera descrita por muchos simplemente como una estrella brillante, convertirse en un asesino despiadado que se escondía a plena vista? Russell Williams nació el 7 de marzo de 1963 en Bromsgrove, Inglaterra. Proveniente de una familia pequeña, sus padres eran David y Christine Williams. También tenía un hermano pequeño, Harvey, que nació 2 años después. Cuando Russell apenas tenía 5 años, su familia se convirtió en inmigrantes canadienses y se mudaron a Chalk River, Ontario, en 1968. Mudarse puede ser difícil, especialmente cuando se trata de un país nuevo, pero los Williams no tuvieron que pasar por todo eso solos. Conocieron a los Sofka, Jerry y Lynn, otra pareja casada, y las dos familias se hicieron muy cercanas. No obstante, un año después, sus buenas noticias llegaron a un final abrupto. Los padres de Russell solicitaron el divorcio después de que se descubriera a David Williams engañando a Christine con Lynn, la esposa de Jerry Sofka. Sin embargo, Christine entonces se volvería a casar con el esposo de Lynn, Jerry. Ella cambió su nombre a Noni Sofka y se mudó con Russell y Harvey a un vecindario tranquilo en Scarborough, Ontario. Russell tenía 7 años en ese momento y se hizo conocido como Russell Sofka. Se podría pensar que este pudo haber sido un momento de oscuridad para él, pero según todos los informes, Russell tuvo una buena infancia a pesar del divorcio y el triángulo amoroso de sus padres. De hecho, los informes describen a Russell como un niño educado, de buen comportamiento y tímido, que luego se convirtió en un joven autodisciplinado, confiable y muy meticuloso en sus actividades. Cuando era adolescente, Russell asistió a la escuela secundaria en el colegio Birchmount, en Toronto. Él dirigía una ruta de periódico, repartiendo correo y revistas del mundo. Russell también se formó en piano y trompeta. En 1979, su padrastro, Jerry, se mudó con la familia a Corea del Sur, donde fue contratado para trabajar supervisando un proyecto de reactor nuclear. Russell se mudaría a Toronto en 1980 con su hermano Harvey, completando los 2 últimos años de la escuela secundaria en el colegio Upper Canada. Mientras estaba allí, Russell era un estudiante ejemplar que sobresalía en música dramática y deportes, e incluso fue elegido prefecto. Estos fueron los tiempos que presagiaban el futuro brillante del chico, uno donde pronto serviría al país como coronel de las Fuerzas Armadas canadienses. Luego, estudió economía y política en la Universidad Scarborough de Toronto. Incluso cambió una vez más su apellido por el de su padre, por una razón inexplicable. Convirtiéndose nuevamente en Russell Williams, aprendió a volar en un aeropuerto municipal y estudiaba a tiempo completo. Todo ello mientras vivía en el apartamento de un sótano y servía mesas en un Red Lobster. Russell se alistó en las fuerzas canadienses en 1987 y en 1990 ya había recibido sus alas de vuelo y se mudó a Manitoba, donde sirvió como instructor de vuelo. El año siguiente fue muy grande para él. Fue ascendido a capitán y se casó con Mary Elizabeth Harriman, una graduada en Ciencias Aplicadas de la Universidad de Guelph. Fue una ceremonia íntima, celebrada en Winnipeg. Durante la siguiente década, la carrera militar de Williams vio varios cambios en puestos y ascensos. En 1994 se encargaría del transporte de muchas personas importantes, como dignatarios y funcionarios gubernamentales de otros países. Sus palabras eran: al mando de su vuelo, un oficial en su camino, el teniente de las fuerzas canadienses, el coronel Russell Williams. Durante la siguiente década, obtendría una maestría en estudios de defensa. Fue en 2004, de la Universidad Royal Military, con una tesis que argumentaba sobre la cuestión de los ataques preventivos en la guerra de Irak. En junio de 2004, nuestro protagonista fue ascendido a teniente coronel. Su carrera llegaría a alcanzar nuevas alturas en diciembre de 2005, cuando se desempeñó como oficial al mando de una instalación de logística encubierta en Dubái, llamada Camp Mirage, hasta mayo de 2006. Su regreso a Canadá no fue inesperado. Con Williams luchando contra el dolor crónico, recibió varias recetas, incluidas prednisona, prescripción que muchos de los que conocían a Williams dijeron que eran la causa de su insomnio. Al mismo tiempo,
Williams vendió su casa en Orleans y la reemplazó con una casa adosada en Westboro Village, Ontario. Mary Elizabeth era ahora directora ejecutiva asociada de la Fundación Heart and Stroke de Canadá. Mientras se aseguraban de pasar sus fines de semana juntos para jugar al golf y hacer jardinería, Russell estaba una vez más solo, a pesar de ser un hombre casado y exitoso. El manejo de Russell del abandono o la pérdida fue descrito como intenso por sus amigos y familiares, como se vio cuando el gato de la pareja, una curiosidad de 18 años, tuvo que ser sacrificado. Fue un evento particularmente doloroso para Russell, que lo puso en una gran angustia existencial. Incluso Russell mencionó la pérdida un par de veces en los interrogatorios de sus crímenes. Durante su estancia en Quebec en 2009, recibió otro ascenso, esta vez convirtiéndolo en coronel. En julio de 2009, el ahora coronel Williams prestó juramento como comandante de ala en la base de las fuerzas canadienses de Trenton. Mientras Russell estaba trascendiendo en su carrera, las cosas pronto tomarían un giro oscuro. Antes de 2007, Williams era un miembro condecorado del ejército canadiense sin antecedentes penales de ningún tipo. Sin embargo, como dicen, la mente de un ídolo es el taller del diablo, por lo que en 2007, Russell comenzó a irrumpir en casas cercanas a la de él y su esposa en Ottawa. En 2008, según los informes y las pruebas, inspeccionaba las casas de sus vecinos, asegurándose de que no hubiera nadie allí, antes de entrar a robar cualquier ropa interior femenina que pudiera encontrar. También se llevaba artículos personales. En una ocasión, irrumpió en la casa de una niña donde pasó casi 3 horas mientras se hacía fotografías con su ropa. Sí, apuesto a que no esperabas esto cuando mencioné que cometería crímenes, ¿eh? En otra ocasión, las fotografías que tomó lo mostraban acostado en la cama de una niña de 15 años, mientras se daba placer a la vez que sostenía un osito de peluche. En el momento de su arresto, se encontraron otras fotografías que mostraban imágenes de él besando y lamiendo la ropa interior que había robado. Algunas de ellas estaban incluso manchadas de sangre. Sin embargo, no hubo una búsqueda de un merodeador en el vecindario, porque generalmente nadie se dio cuenta de que sus casas habían sido asaltadas. Pero Williams robó algunas de las casas hasta en más de una ocasión. Gran parte de las pruebas utilizadas para condenarlo en el tribunal eran de su propio montón de fotografías, como si fuera un álbum de recortes, tomando recuerdos de su pasatiempo. También mostró la progresión de sus crímenes, desde irrumpir hasta vestirse con ropa interior femenina como parte de su extraño fetiche, o retosar desnudo en los dormitorios de las habitaciones de chicas jóvenes. En un punto, comenzó a dejar notas. En una ocasión, dejó un escrito que decía «Mercy» en la computadora de una chica. Luego, pasó a dejar elementos que usaba para complacerse sexualmente, pero esto no era suficiente para Williams, apenas estaba comenzando. En julio de 2009, se quitó la ropa y se dio placer mientras observaba a una mujer desprevenida tomar una ducha. Y luego, mientras ella estaba en el baño, él entró a su habitación por la ventana y le robó la ropa interior. Williams llevaría a cabo alrededor de 62 allanamientos exitosos antes de abusar físicamente de las mujeres. En septiembre de 2009, la primera víctima de Russell Williams fue una mujer conocida por el público como Jane Doe. De hecho, fue testigo en el juicio de Williams. El 17 de septiembre de 2009, se había quedado dormida con su bebé en casa, vestida de tweed, cuando un hombre identificado como Williams irrumpió en su casa. La ató, le vendó los ojos y la acarició. La desnudó completita, tomó fotografías de su cuerpo de diosa y estuvo en su casa durante 2 horas antes de irse, prometiendo que ella y su bebé no sufrirían daño si le hacían llegar. Unas horas después de este incidente, Russell Williams era miembro de la reunión del Comité de Planificación para un próximo evento de caridad para el Servicio de Inteligencia Criminal de Ontario. Era como si fuera 2 personas diferentes en un solo cuerpo. Luego amigos. Atacaría a Lori Massicotte en su casa, solo 2 semanas después. Lo peor es que no era la primera vez que había estado en la casa de Lori. Había estado allí muchas veces antes para robar algo de su lencería fina. Justo como la primera víctima, Lori había estado dormida la noche del 30 de septiembre de 2009 y se despertó cuando alguien le dio un puñetazo en la cabeza. Williams procedió a vendarle los ojos y sujetar a Lori, obligándola a posar de manera pornográfica, mientras tomaba fotografías de sus senos. Su intención parecía estar más centrada en tomar esas instantáneas que en abusar físicamente de ella.
En algún punto, Williams pareció mostrar algún tipo de remordimiento, se disculpó con Lori por el puñetazo en la cabeza y le permitió tomar una aspirina. Las gotas de agua parecen pequeñas hasta que forman un charco. Las gotas de allanamientos de Williams, robos y agresiones sexuales se acumularon hasta culminar en un asesinato a sangre fría. El 25 de noviembre de 2009, Williams llevó sus retorcidas travesuras a un nivel superior cuando acechó y mató a Marie-France Comeau. Ella tenía 37 años y era una azafata militar en la misma base donde Williams era comandante de ala. Marie-France había descubierto a Williams escondido en el sótano de su casa. Williams, sorprendido, atacó a Comeau, golpeándola repetidamente con una linterna. Williams la dejó inconsciente, la envolvió en cinta adhesiva y durante 2 horas ensayó la tortura y el tormento en Comeau repetidamente. También grabó la terrible experiencia de Comeau en una cámara de video. Todas sus súplicas y gritos de ayuda cayeron en oídos sordos. Después de que Williams terminó de saciar su maldad, colocó cinta adhesiva sobre la nariz de Comeau y la vio morir lentamente. Luego, limpió la escena de su maldad y regresó a la base como si nada hubiera pasado. Parecía como si los robos y las actividades criminales en general de Williams cesarían después de haber asesinado brutalmente a Comeau. Su periodo de enfriamiento fue corto y el siguiente año volvería a atacar. Jessica Lloyd tenía 27 años y vivía en Belleville, una comunidad no muy lejos de Tweed. El 28 de enero de 2010, Jessica envió un mensaje de texto a un amigo de la familia, antes de que presumiblemente se acostara a dormir alrededor de las 10:36 de la noche. Eso fue lo último que se supo de ella, ya que nunca se presentó a trabajar a la mañana siguiente. Su familia, ansiosa, denunció su desaparición a la policía, afirmando que no era habitual que Jessica no se comunicara con nadie sobre su paradero. Desconocido para ellos, Williams había irrumpido en la casa de Jessica esa noche, le vendó los ojos con cinta adhesiva y la ató con cuerdas. Se aprovechó sexualmente de Jessica durante 3 horas, luego la llevó a su cabaña y continuó la tortura durante otras 21 horas. Le había prometido a Jessica que no la mataría, pero la golpeó con su linterna y luego la estranguló. Como lo hizo con Marie, Williams documentó la tortura y la muerte de Jessica en fotografías y videos. Dejó su cuerpo en el garaje y regresó a trabajar en la base. Regresó para recuperar y arrojar el cuerpo a otro lugar días más tarde. Al mismo tiempo, la policía de Belleville y el público en general dedicaban incontables horas y esfuerzos para localizar a Jessica. En la casa de Jessica, los investigadores habían identificado algunas huellas de neumáticos inusuales que Williams había dejado en la nieve. Con esta información, la Policía Provincial de Ontario registró todos los coches, usando la carretera cerca de la casa de Jessica, buscando una coincidencia con las huellas que habían encontrado. Williams era uno de los automovilistas en la búsqueda, y un oficial notó que había una coincidencia con las huellas de sus neumáticos. La policía puso a Williams bajo vigilancia policial inmediata. Las huellas de sus neumáticos coincidieron con las pruebas encontradas fuera de la casa de Jessica, y se le pidió que se presentara en la sede del Servicio de Policía de Ottawa para ser interrogado el 7 de febrero de 2010. El interrogatorio duró 10 horas y después de que se le presentaron todas las pruebas incriminatorias, hizo una confesión. No solo confesó el asesinato de Jessica, confesó todos sus muchos crímenes. Williams dio relatos detallados de sus crímenes, incluidos todos los robos de fetichismo en Tweed y abusos sexuales. También le mostró a la policía dónde estaba su reserva de maldad. Los recuerdos de todos sus crímenes fueron cuidadosamente catalogados y escondidos dentro de su casa de Ottawa y la cabaña en Tweed. Posteriormente, señaló en un mapa el lugar donde había arrojado el cuerpo de Jessica. El 13 de febrero de 2010, la familia Lloyd celebró un funeral para su hija en Belleville. Cuando se le preguntó a Williams por qué había cometido estos crímenes, simplemente dijo: "No sé las respuestas, y estoy bastante seguro de que las respuestas no importan". Antes de su audiencia, Williams intentó suicidarse y se declaró en huelga de hambre. Los intentos no tuvieron éxito, y fue puesto bajo vigilancia de suicidio las 24 horas y a confinamiento solitario. Se presentaron un total de 82 cargos del Código Penal contra Russell Williams. Hizo su primera aparición ante el tribunal el 7 de octubre de 2010. El 18 de octubre de 2010, Russell Williams se declaró culpable de todos los cargos. En el primer día y durante el transcurso del juicio, surgieron relatos de otros crímenes.
Estos incluían una madre que fue atacada mientras ella y su recién nacido dormían en la casa. También se reveló que Williams poseía tendencias pedófilas, según la cantidad de ropa interior que había robado que pertenecían a niñas de apenas 9 años. El número total de irrupción de viviendas y allanamientos entre septiembre de 2007 y noviembre de 2009 ascendió a 82. La fiscalía reveló que Williams incluso estaba al tanto de los informes policiales sobre sus crímenes. Tenía un sistema para sus crímenes, registrando y documentando detalles sobre cómo ocurrieron, como un comerciante haciendo un inventario. Algunas de las evidencias, como fotos de Williams usando la ropa interior que había robado, fueron entregadas a la prensa y publicadas en los periódicos. El 19 de octubre de 2010, Williams fue declarado culpable de todos los cargos presentados en su contra. 3 días después fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas simultáneas. Algunos relatos sostienen que Williams parecía mostrar remordimiento por sus acciones. Escribió cartas a mano a los padres de Jessica Lloyd y Marie-France Comeau, así como a su esposa, lamentando la vergüenza que le había hecho pasar y pidiéndole que cuidara de su gato, Rosie. Marie Elizabeth solicitó el divorcio en 2010 y su matrimonio fue anulado en 2014. Inicialmente encarcelado en la penitenciaría de Kingston, Russell Williams ahora está encarcelado en una institución de transporte portuario en Quebec, después de que cerraron Kingston. En una especie de exorcismo, el uniforme de Williams fue quemado por las fuerzas canadienses. Todas sus medallas y premios fueron revocados. Aunque Williams técnicamente no era un asesino en serie, cometiendo solo 2 asesinatos, se le considera como uno, ya que seguramente habría asesinado de nuevo si no lo hubieran atrapado. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,